Ya, gracias. Ya, sí se ve, ¿cierto? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, empezamos. Sepsis neonatal representa uno de los mayores desafíos y una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el recién nacido a nivel mundial. Recapitulamos nuevamente las causas principales de mortalidad neonatal. Encontramos asfixia, encontramos prematuridad, encontramos malformaciones y encontramos prematuridad, ¿no? Y sepsis neonatal. Entonces, dentro de las causas principales de mortalidad, las infecciones o sepsis neonatal se encuentra encabezando una causa importante. Por ello es que nosotros tenemos que saber cuáles son las causas que pueden provocar sepsis, el diagnóstico y el tratamiento al cual tengo que indicar en el recién nacido. Como definición, la sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica, que se confirma al aislarse un cultivo. Este cultivo puede ser de sangre o de líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a ver si es que hay crecimiento de una bacteria o si hay crecimiento incluso de hongos y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, ¿no? Es decir, en edad neonatal. Ahora, como conceptos, nosotros tenemos que definir qué es SIRS, qué es sepsis severa, qué es shock séptico y qué es síndrome de disfunción multiorgánica. SIRS, que es el síndrome de inflamación de respuesta sistémica, es cuando hablamos de una alteración, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria. Pero en neonatos nosotros hablamos de taquipnia cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60 por minuto. Hablamos de inestabilidad en la temperatura. La inestabilidad en la temperatura la catalogamos como fiebre o como hipotermia, es decir, una temperatura menor de 36 o una temperatura mayor de 38. El llenado capilar más de 3 segundos o exámenes de laboratorio que estén con valores anormales, leucocitos en leucopenia menos de 4.000 o en leucocitosis mayor de 34.000. PCR, hablamos de más de 10 miligramos sobre litro o su análogo más de 1 miligramo sobre decilitro. Y hablamos de interleuquina 6 o interleuquina 8 mayor de 70 picogramos. Entonces, si yo encuentro uno de estos criterios, estoy hablando de un SIRS. Sin embargo, cuando yo tengo uno o más criterios de SIRS, pero con signos y síntomas de infección, es decir, un cultivo positivo, ya estoy hablando de sepsis confirmada. En este caso, sepsis neonatal. La sepsis severa es cuando estamos asociando a hipotensión o disfunción de órgano. O cuando encontramos el shock séptico es cuando hablamos de sepsis severa, pero asociada a hipotensión que requiere líquidos o inotrópicos. Cuando yo les hablaba de un paciente hemodinámicamente inestable, les hablaba de un paciente que tenía cuatro particularidades. La frecuencia cardíaca alterada, es decir, en taquicardia. Hablábamos de presión arterial baja, en este caso hipotensión. Hablábamos de llenado capilar aumentado, es decir, más de 3 segundos, y hablábamos de un flujo urinario disminuido, es decir, en anuria. Si yo hablaba de uno de estos cuatro componentes, yo en mi evolución del paciente se colocaba paciente hemodinámicamente inestable. Cuando yo hablo de hemodinámicamente inestable, significa que este paciente requiere vasoactivos, requiere inotrópicos. Entonces, en este caso, son pacientes que tienen un shock séptico, es decir, ¿cuándo es shock séptico? Cuando tienen una alteración a nivel de sepsis severa asociado a hipotensión, pero que requiere sí o sí
líquidos o inotrópicos, o sea, el que está hemodinámicamente inestable. El síndrome de disfunción multiorgánica es la presencia de falla multiorgánica con soporte o tratamiento completo. Es decir, aquí ya me empezó a fallar varios órganos. Por ejemplo, puedo tener alterado el riñón, el cerebro, la parte cardíaca, ¿no? Y que necesitan un tratamiento de soporte completo, como por ejemplo una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, estos conceptos son en general el SIRS, sepsis, sepsis severa, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica son conceptos generalizados. Los puntos claves, como por ejemplo taquimia más de 60 o los leucocitos más de 34.000, esto sí está relacionado al neonato, ¿no? Porque taquipnia no hablamos de más de 60 en un paciente adulto, por ejemplo, pero está ya asociado a lo que es neonatología, es decir, el recién nacido hasta los 28 días de nacido. Como conceptos, en lo largo de los años se han descrito cuál es el concepto de sepsis neonatal. Existe un consenso de forma internacional que se llama el CIBEN, que es un congreso que se da de forma anual, que este año incluso va a ser en Colombia, en Cali, de aquí a un par de semanas, a fin de mes, el 31, el 30 y el 31, en el cual se actualiza año tras año las definiciones, los conceptos en neonatología, ¿no? Y traen perlas, por ejemplo, de tratamiento, de diagnóstico. Y uno de los temas que es de mayor consideración es sepsis neonatal. ¿Por qué sepsis neonatal? Porque el diagnóstico no es algo establecido, así como cuando hablábamos de hipoglicemia, ¿se acuerdan que hablábamos el conceptual, el operativo, hasta las 60 horas, ¿no? ¿Se acuerdan que habían ciertas cosas que podían de repente otra persona venir y decirme, no, pero yo leí tal artículo y en tal artículo hablaba de hipoglicemia menos de 36 o en tal otro artículo menos de 47? De igual forma pasa con los valores de laboratorio de sepsis. Antes, por ejemplo, un paciente que simplemente era hijo de una mamá con coriomiomnitis entraba y se hospitalizaba por sepsis. O un paciente que, por ejemplo, tenía el PCR más de uno, sin clínica, entraba a hospitalizarse, ¿no? En la actualidad, año tras año, las evidencias muestran qué es lo que científicamente es comprobado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que guiarnos, no? Es decir, nos dan evidencias científicas si son altas, si son fuertes, o simplemente ya vamos dejando de lado, por ejemplo, sacar solo PCR como diagnóstico. Entonces, estos consensos que se dan a nivel anual, que se dan en diferentes lugares, nos permiten tener conceptos año tras año. Por ejemplo, en el año 2018, en el Instituto de la Maternidad, se definía como sepsis neonatal a un conjunto de signos y síntomas clínicos por causa de una infección sistémica. En el tercer consenso internacional para sepsis y shock séptico, en el año 2016, lo definió como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La sepsis surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos y puede provocar shock, insuficiencia multiorgánica y la muerte, especialmente si no se reconoce a tiempo y no se trata con prontitud. La sepsis es la última vía común de muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, incluidas las infecciones virales como el SARS-CoV, COVID-19. La OMS, ¿cómo lo clasifica? Como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de signos sistémicos de infección acompañados de bacteriemia durante el primer mes de vida. Ahora, ¿qué nos dice a nivel mundial? A nivel mundial, la distribución de muerte neonatal por causa me menciona que es la tercera causa más, dentro de las motivos de causa, es la tercera motivo de causa de muerte neonatal, seguida de, en primer lugar,
partos por prematuros en un 35%, complicaciones durante el parto en un 24% y sepsis o meningitis en un 15%, luego con malformaciones congénitas. Su epidemiología va a variar significativamente entre diferentes regiones, pero su impacto es consistentemente alto, en especial en países de bajos y medianos ingresos. Se estima que se da 2.202 casos por cada 100.000 nacidos vivos a nivel mundial. Y en países en vías de desarrollo, la incidencia se da entre una variación de 3 a 12 por cada 1.000 nacidos vivos. En América Latina, la incidencia se sitúa incluso por un rango intermedio entre 3.5 a 8.9 por cada 1.000 nacidos vivos. En nuestro país se habla de tasas que van desde 3 a 22.9 por cada 1.000 nacidos vivos. La incidencia confirmada de sepsis es menor, que va entre 1.7 a 9.8 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, la sospecha de sepsis es la que motiva el inicio del tratamiento antibiótico y que suele ser más elevada. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba hasta hace unos años y ha ido disminuyendo? Un hijo de una mamá que, por ejemplo, tenía coriomiomnitis, en algunos casos se hospitalizaba, ¿no? Y esto hacía que haya más casos de reportados como sepsis, pero en realidad la sepsis confirmada con el hemocultivo era menor. Entonces, ahí es donde se ve si el paciente realmente requiere una hospitalización cuando hablamos solo de sospecha de sepsis. La sospecha de sepsis era el NPI, ¿se acuerdan? El neonato potencialmente infectado, que lo hemos visto dentro de todas las clases, el hijo de la mamá con infección urinaria, el hijo de la mamá que tenía RPM prolongado, que tenía fiebre, que tenía coriomiomnitis o incluso que tenía menos de 6 controles prenatales y le sacábamos hemograma y PCR. La mortalidad neonatal en el Perú sigue siendo una causa importante, incluido con los temas de prematuridad, malformaciones y asfixia. Entonces es un tema que se tiene que dar la importancia del caso. Ahora, estas 72 horas es algo que no debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque es una pregunta clásica. ¿A las cuántas horas yo hablo de sepsis precoz y a las cuántas horas hablo de sepsis tardía? Hablo de sepsis precoz cuando estoy hablando menos de 72 horas y hablo de sepsis tardía cuando estoy hablando de más de 72 horas. Sepsis precoz es cuando, por ejemplo, la mamá le está pudiendo producir este proceso infeccioso, es decir, una transmisión vertical. ¿Por qué? Porque tuvo presencia del estreptococo grupo B, estuvo con un proceso de infección a nivel de la vía vaginal o que haya tenido fiebre durante el parto. Hablábamos también de infección urinaria, hablábamos de ruptura prematura de membranas más de 18 horas, que es la prolongada. Hablábamos de corioamnionitis, que es la infección del corion y el amnios, como antecedente para sepsis precoz. Para sepsis tardía, este paciente que ya pasó las 72 horas o está hospitalizado en nuestro hospital o ya se fue a casa. Si está hospitalizado, puede ser que esté, por ejemplo, con un catéter o intubado y esto genere una infección mediante estos agentes o contactos con personas que tengan un proceso infeccioso. Por ejemplo, se fue a casa y alguien en casa está con algún proceso de infección. Entonces hubo una transmisión en casa. Entonces, la sepsis neonatal se divide en sepsis precoz y en sepsis tardía. ¿Cuál es el número que me lo va a diferenciar? 72 horas. Esta es una pregunta clásica, porque la pregunta te va a confundir con 24, con 36, con 48. No, si no tienes claro el concepto, te va a confundir. Es 72 horas. 72 horas para sepsis neonatal precoz. La infección se refleja de forma vertical.
Si yo hablo de un proceso de infección vaginal o una infección urinaria, ¿no? Estoy hablando de estos agentes, E. coli, estreptococo del grupo B, clamidia, listeria. En cambio, cuando yo hablo de pasar las 72 horas, ya hay una transmisión de tipo horizontal que fue adquirida en la comunidad o que incluso es intrahospitalaria, ¿no? Estafilococo, Klebsiella, a veces somos portadores en las manos de Pseudomonas, ¿no? Entonces, la infección tardía es cuando ya a las 72 horas el paciente o está hospitalizado o está en su casa. Entonces, los agentes etiológicos pueden cambiar un poco por el lugar donde yo estoy sospechando. La etiología a nivel mundial va a diferir entre los patógenos en países desarrollados y los patógenos en vías de desarrollo. Como pregunta a nivel mundial y como pregunta a nivel de nuestro país, como pregunta de agente etiológico más frecuente de sepsis neonatal, es el estreptococo del grupo B. Ojo, es el agente etiológico mayormente reportado a nivel mundial. Sin embargo, nosotros en nuestro país existe el agente etiológico que es más frecuente, es el E. coli. Idealmente, cada hospital debería de tener su récord de agentes etiológicos, es decir, en el hospital Carrión, los agentes etiológicos más frecuentes por sepsis neonatal fue tal agente, E. coli. En el hospital Loaiza tiene el mayor porcentaje por tal agente. ¿Por qué? Eso nos facilitaría a poder iniciar el antibiótico de forma empírica más específico, ¿no? Entonces, ya se ha diferenciado. Hasta hace unos años, el agente etiológico más frecuente era el estreptococo del grupo B. Sin embargo, en la actualidad se ha visto que en los países en vías de desarrollo, este estreptococo no es la principal causa de infección, es otros agentes, como por ejemplo el E. coli, el estafilococo, la salmonela, la Klebsiella. En nuestro país, en sepsis precoz, el agente más frecuente es la bacteria gram negativa E. coli. Y en sepsis tardía, el agente más frecuente es el estafilococo coagulasa negativa, seguida por estafilococo aureus. Incluso hay un estudio que fue relacionado al Hospital del Niño de San Borja, que fue del año 2016 al año 2022, que fue publicado el año pasado, que hablaba de estafilococo coagulasa negativa como un agente etiológico mucho más frecuente dentro de la sepsis a nivel de neonatos y a nivel de lactantes, ¿no? Como sepsis tardía. Entonces, cada hospital idealmente debería tener su reporte de qué agente etiológico es más frecuente. Es un buen tema de investigación, ahora que ustedes van a hacer su proyecto de tesis, ¿no? Poder ver qué agente etiológico de tal hospital es más frecuente para sepsis neonatal, ¿no? Entonces es un buen tema de investigación, cosa que también de aquí a unos años de repente salen ustedes publicados con su primer estudio que fue en su proyecto de tesis de un hospital que de repente hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Entonces, esta etiología, como les menciono, año tras año se va evaluando y se va viendo, ¿no? Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes. Entonces, si mi pregunta es de forma global, es el estreptococo del grupo B. Pero hay que tomar consideraciones que en nuestro país son otros los agentes más frecuentes, como el E. coli, el estafilococo y la listeria. En sepsis precoz tengo tres agentes que no me puedo olvidar, el estreptococo del grupo B o estreptococo galactiae, la E. coli o Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. ¿Qué es el estreptococo del grupo B? Es una bacteria coco gram positivo que al microscopio se dispone en cadenas, ¿no? Es un beta hemolítico, es catalasa negativo y es oxidasa negativo y es anaerobio facultativo. ¿Qué es? Es un gram positivo.
E. coli es un bacilo gram negativo presente con gran frecuencia en el canal del parto y que puede colonizar la mayoría de los recién nacidos. Es el agente más frecuente en sepsis precoz en recién nacidos menos de 1.500 gramos. Ojo. La Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo. ¿Cómo es las otras preguntas que me pueden venir? Te viene paciente con factores de riesgo, mamá con infección urinaria, con clínica positivo para sepsis, con exámenes de laboratorio positivo y con un cultivo donde se aísla un bacilo gram negativo. Esa es una pregunta que puede venir. Entonces, ¿cuál de los tres es el único que es bacilo gram negativo? En este caso sería E. coli. ¿Ya? Es pregunta clásica que ha venido en el ENAM. No precisamente para sepsis, pero por ahí ha sido para meningitis, por ejemplo, ¿no? Pero es una pregunta que puede relacionarse muy bien a sepsis, ¿no? Yo pongo simplemente qué encuentro y cuál es de uno de ellos el más frecuente y colocaslo como alternativa. En sepsis tardía tengo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que son bacterias gram positivas, ambas. La Staphylococcus aureus es una bacteria anaerobia facultativa, productora de coagulasa, catalasa, es inmóvil y no es esporulada. En cambio, la epidermidis es anaerobia facultativa y es catalasa positiva. La Pseudomonas aeruginosa es una especie de bacterias gram negativas, aeróbicas, con motilidad unipolar. La Klebsiella es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella y está compuesta por bacterias gram negativas. Ahora, los conceptos, nuevamente, sospecha de sepsis o el famoso NPI, es el diagnóstico basado solo en la presencia de factor de riesgo o un signo clínico que sean compatibles para la infección. La sepsis probable es cuando yo tengo sospecha clínica. Por ejemplo, tengo un bebito que tiene fiebre y yo tengo un examen de laboratorio positivo. De repente mis leucocitos están positivos, pero no tengo todavía mi hemocultivo, que es el gol estándar, positivo. Entonces, por eso lo llamo sepsis probable. ¿Cuándo le llamo sepsis confirmada? Cuando ya aislé el microorganismo mediante un cultivo, generalmente hemocultivo. Entonces, sospecha de sepsis cuando hay factor de riesgo y o signos clínicos. Sepsis probable cuando hay un laboratorio positivo más clínica positiva, pero con hemocultivo todavía en espera. Y sepsis confirmada cuando ya el cultivo es positivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me pueden conllevar a una sepsis neonatal? Inmadurez del sistema inmune, es decir, los pacientes prematuros. Exposición a microorganismos del tracto vaginal o genital materno, es decir, infección amniótica por vía ascendente, contacto con microorganismos durante el parto, parto prematuro desencadenado por corioamnionitis, factores del periparto, traumatismo en la piel, en los vasos, ¿no? Procedimientos invasivos en UCI, paciente, por ejemplo, que se le ha colocado el PIC, que se le ha colocado el catéter, el que se le ha colocado la ónfalo, que se le ha intubado, que se le ha hecho algún tipo de drenaje. Incremento de exposición postnatal, por ejemplo, la presencia, de repente encontramos a un paciente que está con listeria, por ejemplo, o que tiene algún agente etiológico incluso resistente, este paciente inmediatamente tiene que pasar a una unidad de aislados, porque si yo lo tengo en otro ambiente, no sé si han escuchado a veces que han dicho, se cerró la UCI de la maternidad o se cerró la UCI de Cayetano porque empezaron a fallecer los neonatos, ¿no? En este caso, por ejemplo, entra una bacteria y coloniza a los demás. Entonces, esta unidad se tiene que dar por cerrado, porque si no, los demás bebitos pueden seguir contagiándose. Una hospitalización prolongada con procedimientos también puede conllevar. Y la escasez incluso de personal sanitario, ¿no?
porque pues hay sobrecarga de trabajo y de repente malos hábitos de higiene o malas formas de usar la bioseguridad como corresponde. Las pobres defensas de superficie, paciente prematuro o incluso la aparición de microorganismos resistentes, ¿no? O con la infección, en este caso por hongo. En sepsis temprana, los factores de riesgo tengo los factores maternos y los factores en el neonato. Dentro de los factores maternos tengo las infecciones maternas, RPM más de 18 horas, fiebre, colonización por el estreptococo del grupo B. Recordad que esta colonización es muy frecuente, es el más frecuente dentro de la colonización vertical. Incluso en algunos países se hace lo que es el hisopado a nivel vaginal y se ve si es que el paciente es o no portadora de este estreptococo. En el caso de que sea portadora, se inicia el tratamiento antibiótico. El líquido amniótico purulento, la coriomiomnitis. Factores a nivel del neonato es que sea prematuro, bajo peso al nacer o que haya tenido alguna instrumentación de RCP neonatal. La ruptura prematura de membranas se habla cuando es prolongada, mayor de 18 horas. Pero cuando esa ruptura de prematura de membranas se da más de 24 horas, el riesgo puede ser menos del 1%. Entonces, no es necesario que un hijo de una mamá con RPM de más de 24 horas yo lo ingrese inmediatamente para colocarle antibiótico. ¿Ya? No hay evidencia que el uso sistemático de antibióticos en este grupo de niños con RPM como único factor modifique la probabilidad de infección y mortalidad. Por lo tanto, el paciente que es hijo de mamá con ruptura prematura de membranas solo tiene que sacarse exámenes, en este caso, o observarse si es que tiene algún signo clínico para sepsis neonatal, pero no es necesario hospitalizarse. En el caso de fiebre materna mayor de 38 grados, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología lo define como fiebre materna aislada a cualquier temperatura mayor de 38 a 38.9 sin criterios clínicos que indiquen infección intramniótica, es decir, un diagnóstico distinto a una sospecha de infección a nivel intramniótica. No ha evidenciado que la fiebre sea un único factor de riesgo que aumente la muerte y mortalidad del recién nacido. Por lo tanto, el uso sistemático de antibióticos en hijos de mamás con fiebre materna como único factor no está recomendado el uso de antibióticos. Hijo de mamá que solo tenga fiebre, yo no es necesario que lo hospitalice. En sepsis tardía, nosotros podemos llegar a ser los portadores, ¿no? Mediante las manos, ¿no? Mediante la contaminación. Vemos en la primera imagen un paciente que está siendo intubado. Entonces, cuando yo no tengo las medidas de asepsia, cuando no tengo las medidas de bioseguridad adecuadas, puedo conllevar a que este paciente pueda tener infección por un agente de sepsis tardía. El uso, por ejemplo, de lo que es las transfusiones sanguíneas o la colocación de medicamentos, ¿no? El uso el sacarle exámenes de laboratorio, el uso de el PIC, los catéter venoso central o cualquier instrumentación pueden conllevar a factores de riesgo de sepsis tardía. Otros factores de riesgo, como les decía, es el contacto con personas enfermas en el caso de que este paciente ya esté en casa. ¿Y qué es lo que va a tener mi paciente con sepsis? La sintomatología es inespecífica, ¿no? Es decir, puede tener cualquiera de estos síntomas. El síntoma que generalmente está relacionado o asociado es los cambios en la temperatura, ya sea por hipotermia o ya sea por hipertermia. Puedo encontrar un paciente que tiene dificultad para la lactancia, ¿no? Rechaza la lactancia. Puedo tener un paciente que esté hipoactivo, llanto débil, que tenga somnolencia, dificultad respiratoria, cianosis, hemorragias, lesiones cutáneas o signos de mala perfusión, ¿no?
todos estos síntomas me pueden conllevar a que mi paciente tenga sepsis neonatal. Entonces, la clínica inicial es algo no va bien, ¿no? Paciente tiene alguna alteración en la temperatura y sobre todo rechaza el pezón, ¿no? No quiere lactar. Entonces nosotros empezamos a evaluar, puede tener taquicardia o puede tener alguna sintomatología luego, como vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia. Puede también tener síntomas respiratorios como taquipnea, respiración irregular, signos neurológicos como apatía, irritabilidad, hipotonía, temblores. Y en la fase tardía, se acentúa toda la clínica anterior y además puede tener palidez, hipotermia, pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, hipotensión, ojo, paciente con ictericia con hepatoesplenomegalia también puede conllevar a una sepsis neonatal, incluso como fase tardía, es decir, después ya se presenta esta sintomatología. Entonces, en las alteraciones más frecuentes son las alteraciones de las temperaturas, ¿no? Tanto hipertermia como hipotermia. A nivel respiratorio, el sitio más común de infección en el neonato, que es, por ejemplo, las complicaciones del síndrome de distrés respiratorio que hemos visto en anteriores clases. El paciente puede tener dificultad respiratoria, ¿no? O algún alterado del famoso Silverman-Anderson, ¿no? El quejido, retracciones, desbalance tóraco-abdominal, aleteo nasal, ¿no? O lo que es retracción sifoidea. Hay que asociar también a ver que no tenga taquipnea, cianosis o apnea. A nivel cardiovascular, el paciente puede tener taquicardia, hipotensión, hipoperfusión o shock. En gastrointestinal, el paciente tiene alimentación pobre, obstrucción pobre, residuo gástrico, regurgitación, vómito, distensión abdominal. A nivel neurológico, el paciente puede estar hipoactivo, la fontanela bombada, puede llegar a tener convulsiones. En metabólico puede incluso presentar disemias, que es la alteración de la glucosa, hipoglicemia, hiperglicemia o acidosis múltiple, acidosis metabólica. En otros puede encontrar un paciente con ictericia o con hepatoesplenomegalia. En imágenes, en exámenes de laboratorio, yo tengo que tener ya un paciente que ha tenido un factor de riesgo, ¿no? Más clínica. Entonces, si yo tengo un factor de riesgo más clínica, en este caso yo le voy a sacar exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, yo tengo que haber evaluado, haber hecho mi examen físico y haber encontrado un factor de riesgo y en este caso yo le saco exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio le voy a sacar? Empiezo siempre con un hemograma y un reactante de fase aguda. En la parte del Ministerio de Salud, nosotros contamos con lo que es el PCR. O en algunos casos, cuando este PCR se encuentra escaso o no hay, se saca el BSG. En el Seguro Social, en el Salud, se tiene la facilidad de tener la procalcitonina. Esta procalcitonina tiene mayor sensibilidad, puesto que se va a elevar mucho más pronto que el PCR, entonces es más específico. En algunos casos, si yo encuentro pues en un paciente que tenga sospecha de sepsis tardía, ¿no? Puedo sacarle incluso un urocultivo. Paciente que tiene distrés respiratorio, que tiene asociado un Silverman-Anderson positivo, o tiene taquipnea o desaturación, yo puedo sacarle una radiografía de tórax. Paciente que convulsiona, puedo sacarle una punción lumbar, ¿no? Para descartar en este caso meningitis. Entonces, estos exámenes yo puedo sacarle dependiendo de lo que tiene, pero hay que analizar el cuadro. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está en alojamiento y tiene fiebre, hijo de mamá con ITU, solo tiene fiebre, no tiene taquipnea, no tiene desaturación, Silverman-Anderson negativo. No le voy a sacar la radiografía de tórax, solamente le voy a sacar sus exámenes del laboratorio. Pero, ¿qué pasa si mi paciente está con fiebre, pero tiene taquipnea? No tiene Silverman-Anderson, solo tiene taquipnea, ya ponle un Silverman, un punto de tiraje.
En este caso le voy a sacar hemograma, reactantes de fase aguda y radiografía de tórax, porque voy a buscar que no tenga un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Cualquiera de las que ya hemos visto. ¿Y qué pasa si este paciente está convulsionando? No solamente tiene fiebre, sino tiene convulsión. En este caso, sí le saco la punción lumbar. Entonces, no quiere decir que un paciente con sepsis neonatal le voy a sacar a todos urocultivo, hemograma, reactante de fase agudo, radiografía y punción lumbar. No, yo tengo que analizar qué es lo que tiene mi paciente. Si yo solamente pienso en sepsis neonatal, le saco el hemograma y los reactantes de fase aguda. Y si sale positivo, sí o sí tengo que sacarle mi hemocultivo. El hemocultivo es el gold estándar, es el que me va a decir qué agente etiológico es. Los marcadores de inflamación o de infección tenemos el PCR, la procalcitonina y el BSG. Otros como la radiografía de tórax, el urocultivo y la punción lumbar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar en mi hemograma? En mi hemograma yo voy a analizar los leucocitos. Los leucocitos me hablan de leucopenia o leucocitosis. Se da en un 50-70% de neonatos sépticos. Ojo, la leucopenia es igual que la de los adultos, menor de 4.000. La leucocitosis, sí hay literatura que te habla mayor de 32.000, mayor de 34.000 y mayor de 35.000. En la teoría, vamos a quedar con leucocitos más de 35.000 positivo. Cuando ya las horas pasan, es decir, ya pasó más de 24 horas, yo hablo de una leucocitosis que es positivo cuando es más de 30.000. Incluso cuando ya pasó las 24 horas, yo hablo de leucocitosis más de 20.000. El otro punto a tomar en cuenta en el hemograma es el famoso índice IT, que es la proporción de neutrófilos inmaduros, llamados abastonados, bandas o callados, respecto al de neutrófilos totales, tanto los inmaduros sobre los maduros. Tiene una sensibilidad del 40 al 80% y una especificidad del 75%. Tiene un alto valor predictivo negativo y es positivo cuando es más de 0,2 esta relación. La trombocitopenia se da en un 10 hasta un 60% en neonatos sépticos. La trombocitopenia, hablamos de trombocito, plaquetas menos de 150.000. El PCR es una proteína que el hígado produce en respuesta a la inflamación y comienza a elevarse entre 6 a 8 horas después del inicio de la infección. Se suelen tomar mediciones seriadas cada 12 a 24 horas para ver su evolución. Tiene una sensibilidad que va del 60 al 90% y una especificidad que va del 80 al 90%. Tiene una utilidad cuando pasó más de 12 a 24 horas de infección con un valor predictivo negativo de hasta 99%. ¿Para qué me sirve? Más que para el diagnóstico, me sirve para el seguimiento de respuesta clínica. Es positivo cuando hablo mayor de 1 miligramo sobre decilitro o su análogo, que es más de 10 miligramos sobre litro. Por eso en algunos hospitales ustedes verán y dicen, no, pero es mayor de 10 y en otros es más de 1. Depende de las unidades de referencia de cada hospital. La procalcitonina es un marcador más específico para infecciones bacterianas y se eleva mucho más rápido que el PCR. Se va a elevar entre 2 a 4 horas. Tiene utilidad incluso en menos de 12 horas y, ojo, aquí la positividad va a depender de las horas que tiene nacido. Si yo tengo menos de 72 horas, yo tengo que ver mediante curva las horas que tiene para ver si es positivo o no. Se habla que cuando es mayor de 0,6 es positivo, o si es más de 72 horas de nacido, de recién nacido, es positivo cuando es mayor de 2 nanogramos por mililitro. El cultivo de sangre es el gold estándar. Se requiere un único hemocultivo en un volumen suficiente para todos los neonatos. Sin embargo, menos del 40% va a salir incluso con alteración a nivel nos va a evidenciar el agente etiológico causante.
Ahora, los datos sugieren que 1 mililitro de sangre debe ser volumen mínimo extraído para el cultivo cuando se utiliza una botella de hemocultivo pediátrico. 0,5 mililitros de sangre no detectarían de manera confiable la bacteriemia de bajo nivel. Hasta el 25% de bebés con sepsis tienen bacteriemia de bajo recuento de colonias. ¿Cuál es el problema de los hemocultivos? Los hemocultivos son pruebas diagnósticos que son gol estándar en muchas patologías y aquí en sepsis es nuestro gol estándar. Sin embargo, en la realidad es que tenemos algunas deficiencias, como por ejemplo, que algunas máquinas de algunos hospitales no, por ejemplo, 1 mililitro no es la cantidad que requieren 2 a 3 mililitros. Y sacarle 2 a 3 mililitros a veces en un neonato se dificulta. O lo otro es que la máquina que tenemos para procesar se malogró. Entonces, esa es la dificultad porque a veces no tenemos los datos exactos del hemocultivo. En la gran mayoría de casos sale negativo, en la gran mayoría, por muchos factores que pudieron haber en el camino. La deficiencia de sacarle la cantidad necesaria, la contaminación, la forma de sacar el examen, ¿no? Eso puede conllevar a que los resultados no sean de forma adecuada. Pero para teoría sabemos que el gol estándar para sepsis neonatal es el hemocultivo. Ahora, ¿cuál es el manejo? Mi manejo tiene que ser en base de matar estas bacterias, ¿cierto? Entonces yo tengo que usar un antibiótico. El monitoreo de las funciones vitales para descartar que no esté frente a otra patología asociada o que esté, por ejemplo, en un shock séptico, ¿no? O que necesite otro tipo de tratamiento. La regulación hemodinámica, por ejemplo, con el uso de inotrópicos, habíamos hablado de un paciente que esté inestable hemodinámicamente. Valorar el sacarle glucosa en el caso requiera el tratamiento con dextrosa en casos de hipoglicemia, ver si es que tiene alguna alteración a nivel respiratoria y poder colocarle oxigenación o ventilación mecánica. A nivel renal, saco el flujo urinario para ver si mi paciente está en anuria, ¿no? A nivel gastrointestinal puede tener una complicación famosa que se llama NEC, que lo vamos a ver de aquí a 2 semanas, y los riesgos de otras patologías. Entonces, ¿qué teníamos en sepsis precoz? ¿Se acuerdan? Gran positivo y gran negativo, ¿no? El estreptococo, la listeria y la E. coli, que es gran negativo. Entonces, si yo tengo gran positivo más gran negativo, mi tratamiento va a ser antibiótico que mate gran positivo. ¿Quién es? Ampicilina. ¿Y quién me mata gran negativo? Aminoglucósidos. En este caso, la amicacina o la gentamicina. Entonces, yo tengo dos opciones. O uso ampicilina más amicacina o uso ampicilina más gentamicina. Ojo, no estoy diciendo ampi más amica más genta. Ha sido pregunta de examen. ¿Qué antibióticos uso en sepsis precoz? Y se les pone las opciones. Ampi más amica más genta, amica más genta, ampi sola. Entonces, acuérdense, es ampi más un aminoglucósido, ya sea amica o sea genta. Se prefiere la gentamicina por la amicacina, sin embargo, en los hospitales, muchos hospitales se cuentan más con amicacina. En el caso de que yo tenga sospecha de que mi paciente tenga a nivel cerebral meningitis, ¿no? O que la mamá esté hospitalizada por mucho tiempo, se puede conllevar el uso de cefotaxima porque cruza la barrera hematoencefálica. En la sepsis tardía puedo usar diferentes combinaciones dependiendo de la bacteria que yo quiero combatir. Puedo usar la micacina más vancomicina, puedo usar cefotaxima más vancomicina, puedo usar meropenem más vancomicina en el caso de que esté sospechando por estafilo, puedo usar metronidazol en el caso de que esté sospechando de enterocolitis necrotizante, en el caso de que esté sospechando por anfotericin B, puedo asociar con un antimicótico, en este caso fluconazol. El tratamiento en sepsis precoz puedo darle 5, 7, 10 hasta 21 días dependiendo. Si mi paciente tiene meningitis, el tratamiento va a ampliarse, ¿no?
En sepsis tardía puedo incluso también usar el famoso pipetazo, que es la piperacilina mastazobatán con vancomicina, imipenem con banco, mero con banco, oxa con amicacina. Ahora, ¿cuál es la dosis? La dosis va a depender muchísimo de la edad gestacional del paciente y del peso del nacimiento. Entonces, por ello, yo no les he colocado la dosis porque va a depender muchísimo de la edad gestacional y del peso. Con esta edad gestacional, con el peso y dependiendo de cuántos días tenga de nacido mi recién nacido, voy a sacar la dosis, ¿no? Por ejemplo, AMPI va de 50 a 100 miligramos kilo día. La mica generalmente va de 12 a 14 miligramos kilo día hasta 15 miligramos kilo día. Entonces, por eso es que es importante saber la edad gestacional y el peso. Hay un libro que donde yo puedo sacar las dosis de los medicamentos del neonato. No vas a aprenderte todas las dosis de todos los medicamentos porque es bastante. Y recuerden que está asociado al pretérmino, el atérmino, cuántos días tiene nacido. Entonces es muy difícil que te aprendas pues de todos los medicamentos. Para ello nosotros tenemos una ayuda que se llama un libro que se llama el Neofax. Este Neofax me ayuda a buscar las dosis, ¿no? Uno sabe de repente los más frecuentes, AMPI, Genta, Mica, pero en otros antibióticos o en otros medicamentos, cuando tú quieras saber, el libro que sostiene las dosis es el Neofax. Cuando yo cambio un antibiótico, es decir, cuando digo, este paciente estaba yendo con antibiótico bien, pero necesito cambiarlo. Cuando no hay una respuesta clínica a las 48, 72 horas. Por ejemplo, hoy, 15 de octubre, entra con temperatura de 39. Lleva 3 días de antibiótico el día domingo, ya completó sus 5 días y sigue con fiebre. Entonces, en este caso, pues yo ya tengo que iniciar otros antibióticos, ¿no? Le saco un hemograma y un PCR de repente el domingo y sigue muy patológico o ha aumentado, también tengo que valorar el uso del antibiótico. El hemocultivo con un antibiograma que presenta resistencia antibiótica que se está usando. Entonces, también hay que valorar los hemocultivos. La duración del tratamiento va a variar. Si hay clínica sin laboratorio positivo, pero hemocultivo negativo, es decir, 5 días máximo le doy de tratamiento si es que hay clínica. Pero si es que, por ejemplo, no hay clínica y solo hubo un factor de riesgo y de repente un PCR positivo, el hemocultivo es negativo, yo tengo que darle de alta a este paciente porque prácticamente fue negativo, ¿no? Pero si hay clínica, es decir, hay sintomatología. Ojo, aquí sí tengo que darle 5 a 7 días. Si hay clínica, laboratorio positivo y hemocultivo positivo, tengo que darle generalmente entre 7 a 10 días. Si el hemocultivo incluso se habla que es positivo para gran negativo, se le da de 10 a 14 días. Si hay meningitis confirmada, se le da por 21 días. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda de sepsis? Bueno, como no tienen ninguna duda, al final, si gustan, pueden dejar sus preguntas en la parte del chat y ahí les contesto las preguntas. Ya, entonces pasamos a meningitis. ¿Cómo puedo yo encontrar un paciente con meningitis? El paciente con meningitis puedo encontrarlo convulsionando, puedo encontrarlo con hipoactividad, puedo encontrarlo con fontanelas abombadas, puedo encontrarlo en hospitalización que empezó a convulsionar, o puede venir por emergencia convulsionando o con alguna alteración que me haga sospechar de meningitis. Es la situación clínica caracterizada por signos y síntomas de infección sistémica y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, indicativas de inflamación meningia, aumento de leucocitos, proteínas y disminución de la glucosa, sin que sea incluso indispensable el aislamiento del microorganismo. La epidemiología se estima que entre un 25-40% de los neonatos con sepsis pueden desarrollar meningitis y la incidencia a nivel de países en vías de desarrollo se da entre 0,4 a 0,9 por mil recién nacidos vivos.
La letalidad es alta, va de 25 a 42%, y el germen se aísla en un 46%, o sea que hay un porcentaje que no es aislado. La mayor mortalidad está asociada con bacterias gram negativas. Los varones son más susceptibles, así como los prematuros y los muy bajo peso al nacer y extremadamente bajo peso al nacer. La epidemiología se da entre un 10 a 20% de pacientes que tienen solo bacteriemia y el uso de tubos endotraqueales, catéteres, cateterismo umbilical va a incrementar considerablemente el riesgo de meningitis. La diseminación se puede dar por diseminación hematógena o por diseminación o disrupción mecánica. Nosotros vamos a ver la más frecuente, que es la diseminación hematógena, que se da con sangre a nivel del espacio subaracnoideo. Etiología, los mismos agentes etiológicos que para neumonía y para sepsis, Streptococcus galactiae, E. coli, Listeria, Klebsiella, Serratia, estafilococo, ¿no? Que estafilococo coagulasa negativa es más frecuente en muy bajo peso al nacer, en bebés menores de 1.500 gramos. La etiología, de igual manera, hablo de meningitis de inicio precoz o meningitis de inicio tardío. Si yo hablo de meningitis de inicio precoz, estoy encontrando el Streptococcus galactiae, que históricamente les había mencionado que es la causa más frecuente a nivel mundial, aunque su incidencia ha ido disminuyendo en países con programas de tamizaje y profilaxis materna. Como les mencionaba, en algunos países se hacía el hisopado a nivel vaginal y si se encontraba el estreptococo se iniciaba el tratamiento antibiótico en la mamá. Esa era una forma de poder prevenir en los recién nacidos. E. coli, especialmente las cepas portadoras del antígeno capsular K1, en el Perú y en otros países de Latinoamérica es una causa muy predominante, incluso supera al estreptococo galactiano. La listeria es menos frecuente, pero ojo, tiene una alta tasa de mortalidad. En inicio tardío, ahí no es menos de 72, es más de 72. El estafilococo coagulasa negativo y estafilococo aureus, que son comunes en bebés que están hospitalizados, especialmente aquellos con catéteres o válvulas de derivación. Los bacilos gram negativo, como Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, que a menudo con perfiles de alta resistencia incluso a nivel de los antibióticos. El E. coli y el estreptococo del grupo B también pueden ser causa de meningitis tardía. Hongos como Candida albicans, especialmente en prematuros extremos con tratamientos antibióticos prolongados. El cuadro clínico puede generar signos generales de sepsis. ¿Cuáles eran? Que eran irritabilidad, fiebre, no querían lactar, ¿no? Pero si yo ya busco síntomas neurológicos, ya el paciente puede tener convulsiones, puede tener abombamiento de la fontanela anterior, ¿no? Y puede también estar asociado al síntoma específico de lo que es la sepsis, que es la fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico? La punción lumbar. Aquí el gol estándar es la punción lumbar. Como vemos, el neonato se le colocan en la posición semi-sentado hacia adelante. Se le puede colocar midazolam ahí a nivel del L3, L4, para poder sacar lo que es el líquido cefalorraquídeo. En neonatos no es tan complicado como en adultos o en niños, ¿no? Es mucho más fácil poder realizarlo. Quizás al inicio genera un poco de temor porque son recién nacidos, ¿no? Es un poco más frágiles. Sin embargo, es una prueba mucho más accesible que en niños y en adultos. Se realiza en todo paciente que tiene sospecha de meningitis o incluso con sepsis tardía o recién nacido con sepsis temprana probada. Es controversial usarlo en neonatos sanos, hijos de madres con solo factores de riesgo para sepsis. ¿Cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo? Hay que considerar si estoy frente a un recién nacido prematuro o un recién nacido a término. Tengo que valorar los leucocitos, los neutrófilos, las proteínas, la glucosa. Cuando yo hablo que es patológico, cuando está aumentado las células, ¿no? Cuando hay más de 20 a 30 células por milímetro cúbico, que es predominio generalmente de polimorfo nuclear, es decir, de neutrófilos. Eso es altamente sugestivo para decirme que es bacteriano.
La hipoglucurraquia, que es la glucosa baja, menos de 40 generalmente, es cuando estamos sospechando de bacteria. O una relación de glucosa de líquido cefalorraquídeo sobre glucosa sérica menos de 0,5. En cambio, las proteínas suelen estar aumentadas. Cuando yo hablo de proteínas de más de 150, en general en prematuros o más de 100 en a término, estoy hablando de alteración para sospecha de meningitis de tipo bacteriano. El cultivo de líquido cefalorraquídeo me confirma el diagnóstico. Ojo, si la punción lumbar se difiere y se inicia el antibiótico, todavía es posible aislar el organismo. Las gram negativos requieren hasta 3 días de tratamiento antibiótico para ser erradicadas del líquido cefalorraquídeo y las gram positivas requieren un tiempo menor incluso. ¿Cuándo debo considerar usar una neuroimagen y qué tipo de examen se recomienda? Ante una meningitis neonatal con evolución desfavorable, con signos neurológicos preocupantes, por ejemplo, tiene convulsión focal en una parte del cuerpo o sigue con convulsiones o tiene alteración por ejemplo, está en coma, está con letargia, alguna alteración neurológica que nos preocupe, yo tengo que sacar exámenes de imágenes. El gold estándar es la resonancia magnética. Sin embargo, el primer paso que puedo sacar es una ecografía transfontanelar. En los hospitales, la gran mayoría se cuenta con el ecógrafo y se requiere mayor detalle para confirmar si es que hay o no hay un acceso o una complicación grave. La primer examen para sacar que no es invasiva es la ecografía transfontanelar. Es ideal para la evaluación inicial y para el seguimiento. ¿Y qué es lo que me puede ayudar a detectar? Las ventriculitis, la hidrocefalia y la hemorragia. En algunos casos podría verse los accesos, pero cuando son accesos grandes, no accesos pues pequeños, no es el tratamiento de elección. La tomografía es excelente para ver hidrocefalia o hemorragias agudas y calcificaciones. Sin embargo, es la resonancia magnética el gol estándar o la prueba de hora para evaluar las complicaciones de la meningitis. Cuando indicamos, cuando hay un electroencefalograma normal, hay convulsiones, hay cultivos positivos persistentes en líquido cefalorraquídeo debido a microorganismos como Acinetobacter o hongos. Los expertos recomiendan que la resonancia cerebral en todos los casos que tienen meningitis deberían sacarse. Sin embargo, no es el día a día, no le sacamos, ¿no? Solamente en el caso de que haya complicación. ¿Qué me va a detectar esta resonancia? Abscesos, infartos, ventriculitis o incluso algún grado de afectación parenquimal. Pero ¿qué es lo que yo generalmente estoy buscando? Los abscesos. Ojo, hay que sacarle también una evaluación auditiva a todos los recién nacidos con meningitis. El tratamiento va a depender. En el caso de las meningitis, el tratamiento va de 14 a 21 días. El tratamiento y de igual manera lo separamos de inicio precoz o de inicio tardío. Idealmente es la ampicilina con una cefalosporina de tercera generación, es decir, la cefotaxima. Es preferida antes que el aminoglucósido porque sobrepasa y tiene una buena penetración a nivel del líquido cefalorraquídeo. En inicio tardío, también asociamos ampicilina más cefalosporina de tercera generación. Ojo, la elección va a depender también si es comunitario o si es hospitalario. Si es nosocomial, se debe cubrir estafilococos e incluso bacterias, bacilos gram negativos resistentes. Aquí, ¿qué usaríamos? Usaríamos vancomicina con cefalosporina de tercera o cuarta generación. Y si se sospecha de pseudomonas, hay que usar y relacionarlo a meropenem. Los portadores de catéter venoso central, línea arterial o alguna patología neuroquirúrgica tenemos que iniciar sí o sí con cefotaxima más vancomicina. En el caso de que yo tenga un paciente con sospecha de infección fúngica, tengo que asociar anfotericin B. La terapia adyuvante se habla de si uso o no uso dexametasona. En este caso no está recomendada, se relaciona con incremento de apoptosis neuronal en el hipocampo. La profilaxis con fluconazol debería de tenerse en cuenta si en los recién nacidos que se encuentren con menos de 1.000 gramos y requieran un tratamiento prolongado antibiótico de amplio espectro. Disminuye la incidencia incluso de candidiasis.
¿Y cuáles son los factores asociados a un peor pronóstico de meningitis bacteriana? Los muy bajo peso al nacer, la disminución de la perfusión, necesidad de inotrópicos, convulsiones más de 12 horas, leucopenia, proteínas con líquido cefalorraquídeo más de 300 y lectura anormal del electroencefalograma. Aunque la sepsis neonatal es un problema global, su carga recae de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables del planeta. Los esfuerzos para reducir su impacto se centran en la prevención de las infecciones maternas. Por ello, es importante los controles prenatales y sacarle los exámenes que requieran. En nuestro país, por ejemplo, sacamos exámenes de orina, ¿no? O le hacemos el control mes a mes para buscar que no haya una infección en la gestante. La mejora de la atención durante el parto, es decir, mientras menos contaminación haya, pues mejor nos puede evitar los procesos infecciosos. Y el fortalecimiento de los sistemas de salud para el diagnóstico. Es decir, si yo detecto que tengo un paciente con fiebre o con algún signo de sepsis, saco los exámenes del laboratorio y hospitalizo para que pueda requerir el tratamiento adecuado que requiera este recién nacido. Chicos, ¿alguna pregunta?